La tierra donde nació el tiempo. El antiguo Egipto no surgió de un día para otro, sino lentamente, como el mismo curso del Nilo que arrastraba sedimentos y vida hacia un valle que, sin el río, habría sido solo un desierto abrasador. Mucho antes de que existieran faraones, pirámides o templos, existían pequeñas comunidades que aprendieron a esperar la crecida anual y a confiar en ella como quien confía en el latido del corazón. Aquella inundación marcaba el ritmo de todas las cosas: sembrar, cosechar, construir, descansar. La vida real del egipcio común estaba anclada a ese ciclo, y del agua dependía su alimento, su trabajo y hasta la idea misma de que el orden del mundo podía mantenerse. Cuando los primeros pobladores se asentaron en el valle hace más de 7000 años, el paisaje era distinto al que muestran las ruinas actuales. No había monumentos que rasgaran el horizonte, ni ciudades vastas, ni estatuas colosales mirando hacia la eternidad. Había chozas de barro, parcelas humildes y un río que imponía respeto. Sin embargo, ya en ese tiempo temprano, surgía una forma de pensar que más tarde definiría la esencia del Egipto faraónico, la idea de que todo debía tener orden, proporción y un rol dentro de un ciclo más amplio. Mucho antes de tener escritura, los egipcios ya tenían un sentido profundo del equilibrio. Con los siglos, estas comunidades dispersas comenzaron a unirse, primero en pequeñas jefaturas y más tarde en dos grandes regiones, el Alto y el Bajo Egipto. No eran solo divisiones geográficas, eran dos mundos diferentes. El Alto Egipto era un estrecho corredor de tierra fértil encajonado entre montañas y desierto, mientras que el Bajo Egipto se extendía en el gran delta del Nilo, una red inmensa de canales y pantanos donde la fertilidad parecía inagotable. Cada región desarrolló sus propios símbolos, coronas, costumbres y rivalidades. Pero el río era el mismo, y el destino los empujaba hacia la unión. La verdadera historia de Egipto, la que la gente suele imaginar cuando piensa en faraones y templos, comenzó cuando un gobernante del sur unificó las dos tierras alrededor del 3100 a.C. Desde ese momento, el rey no solo gobernaba, sino que se convertía en el garante del orden cósmico. Era considerado hijo de los dioses, aunque en lo cotidiano seguía siendo un ser humano que debía lidiar con inundaciones excesivas o insuficientes, con hambrunas, con intrigas y con mantener la estabilidad del reino. El ideal de un monarca divino no ocultaba la realidad. Gobernar Egipto era un equilibrio constante entre lo terrenal y lo sagrado. En aquellos primeros siglos de la historia dinástica, el país comenzó a experimentar una transformación monumental. Se desarrolló un sistema administrativo capaz de gestionar la tierra, el agua, los impuestos y la mano de obra en una escala nunca vista. Egipto se convirtió en uno de los primeros estados centralizados del mundo. Los funcionarios, escribas y supervisores se volvieron indispensables, pues todo debía ser registrado. De la vida diaria del campesino hasta las ofrendas para los templos, todo se anotaba. Esa obsesión por la escritura y el registro no era solo burocracia. Era una forma de asegurar que el orden nunca se perdiera. La escritura jeroglífica, elegante y compleja, nació como una herramienta práctica, no como arte. Con el tiempo, sin embargo, tanto los jeroglíficos como la escritura cursiva hierática se volvieron vehículos de tradición, cultura y memoria. A través de ellas, los egipcios contaban historias sobre la creación, los dioses, los reyes y el destino del alma. Pero en la vida diaria, la alfabetización estaba limitada a una élite. El campesino, que constituía la mayoría de la población, no necesitaba leer para entender la vida. Lo aprendía del río, de los animales, de las estaciones y de las enseñanzas transmitidas dentro de su familia. Mientras el reino se afianzaba, también lo hacían sus monumentos. La construcción de tumbas y templos era una parte esencial de la vida pública, pues se creía que asegurar un buen más allá al faraón significaba proteger la estabilidad del país entero. Así surgieron las primeras mastabas, tumbas rectangulares que evolucionaron lentamente hacia algo más ambicioso. La innovación más extraordinaria llegó con la figura del faraón Djoser y su arquitecto Imhotep, quienes levantaron en Saqqara la primera pirámide escalonada. Aquel monumento no solo era un logro técnico impresionante, sino un símbolo del poder creciente del Estado. Con la llegada del Imperio Antiguo,
Los faraones alcanzaron un nivel de autoridad y recursos que permitió la construcción de las grandes pirámides de Giza. Pero más allá de la magnificencia de estas obras, la vida del egipcio común transcurría en un mundo muy diferente. Las aldeas rurales estaban formadas por casas de adobe, calles estrechas y espacios donde se compartían tareas cotidianas. La gente comía pan, cerveza, verduras y ocasionalmente pescado. Las familias eran unidades extendidas y la religión impregnaba todo, desde los amuletos que colgaban en las puertas hasta los rituales domésticos que buscaban proteger a los vivos y a los muertos. La visión de la muerte era distinta a la de muchas otras culturas. Para los egipcios, el paso al más allá era una prolongación de la vida siempre y cuando el cuerpo se conservara y el nombre del difunto se recordara. Esto dio origen a la práctica de la momificación, un proceso largo y meticuloso que tenía un propósito concreto: asegurar que el alma pudiera reconocer su forma física y regresar a ella. Aunque a menudo se piensa que todos los egipcios eran momificados, la realidad es que este proceso era costoso y estaba reservado principalmente a las élites. La gente común realizaba versiones más simples o confiaba en rituales básicos. A medida que la sociedad crecía, también lo hacía la complejidad de sus jerarquías. En la cúspide estaba el faraón, seguido de la nobleza, los sacerdotes, los escribas, los artesanos especializados y en la base, los agricultores. Sin embargo, la idea moderna de esclavitud no se ajusta del todo a la realidad egipcia. Si bien existían prisioneros de guerra y formas de servidumbre, la mayoría de la mano de obra en las grandes construcciones provenía de campesinos que trabajaban por temporadas, especialmente durante la inundación cuando no podían cultivar. Lejos del mito de un pueblo oprimido construyendo pirámides bajo látigos, la evidencia muestra una organización compleja, con raciones, alojamiento y una estructura laboral establecida. En paralelo con el poder político, surgieron los grandes centros religiosos. Los templos no eran solo lugares de culto, sino instituciones económicas que administraban tierras, talleres y almacenes. La religión egipcia no era una serie de mitos aislados, sino un sistema que explicaba cada aspecto de la existencia. El dios Ra atravesaba el cielo en su barca solar, Osiris gobernaba el reino de los muertos, Isis protegía a los vivos, y múltiples deidades menores influían en los animales, las cosechas, la salud y la protección doméstica. El egipcio, desde la nobleza hasta el campesino, vivía rodeado de símbolos que le recordaban que la vida era un equilibrio constante entre el caos y el orden. El imperio antiguo no fue eterno. Tras siglos de esplendor, llegó un periodo de inestabilidad política, sequías y fragmentación que cambió el país profundamente. Pero aún en esos momentos difíciles, el pueblo mantuvo sus costumbres, su relación con el Nilo y su fe en el orden del mundo. Esa capacidad de resistencia sería una característica definitoria de toda la historia egipcia. El renacer de un reino fragmentado. El final del Imperio Antiguo dejó a Egipto dividido en múltiples poderes locales. Los nomarcas, gobernadores regionales, comenzaron a actuar como reyes en miniatura, administrando sus propias tierras y recursos sin rendir cuentas a una autoridad central. La majestuosidad de las pirámides dio paso a una etapa más modesta, en la que el pueblo se enfrentaba a inundaciones irregulares, hambrunas y una pérdida de confianza en la figura divina del faraón. Sin embargo, esta fragmentación no significó el colapso total de la sociedad. Las aldeas siguieron cultivando, rezando y registrando el transcurrir de los días, demostrando que la estructura cultural y religiosa egipcia era más fuerte que cualquier crisis política. Durante este primer periodo intermedio, las diferencias entre regiones se hicieron más evidentes. Algunas zonas prosperaron gracias a una buena administración local, mientras que otras sufrieron por la falta de recursos. Pero incluso en la dificultad, los egipcios mantuvieron un profundo sentido de comunidad. La vida cotidiana continuó con su ciclo habitual: sembrar cuando el Nilo retrocedía, cuidar las cosechas durante la estación seca, preparar pan y cerveza en los hogares y fortalecer los lazos familiares. Esta constancia en las costumbres protegió al país de un deterioro cultural mayor y permitió que, tarde o temprano, surgiera un nuevo líder capaz de unificar las dos tierras. Ese líder fue un faraón tebano, Mentuhotep II, quien logró reunificar Egipto alrededor del 2050 a.C. y dio inicio al Imperio Medio,
una de las épocas más estables y prósperas de toda la historia egipcia. Si el Imperio Antiguo había sido la época de las grandes pirámides, el Imperio Medio sería la era de la administración refinada, la literatura y una visión más humanizada del faraón. Los reyes ya no eran vistos únicamente como seres divinos intocables, sino como pastores responsables del bienestar de su pueblo. Este cambio se reflejó en textos como las instrucciones de Amenemhat, donde se aconsejaba al gobernante sobre prudencia, justicia y vigilancia. El Imperio Medio consolidó un sistema burocrático que llegaba a todos los rincones del país. Los escribas se convirtieron en figuras indispensables, pues registraban desde los tributos de las aldeas hasta los inventarios de los templos. Los funcionarios viajaban constantemente para supervisar obras, inspeccionar canales y asegurar que la tierra estuviera bien distribuida. Esta red administrativa fortaleció la estabilidad del reino y permitió un florecimiento económico sin precedentes. El comercio también creció, extendiéndose hacia Nubia al sur, el Levante al noreste y el Mediterráneo. Los egipcios importaban madera, incienso, metales y animales y enviaban en cambio productos agrícolas, lino, artesanías y objetos de lujo. En la vida cotidiana, las personas del Imperio Medio disfrutaron de una estabilidad que pocas civilizaciones antiguas alcanzaron. Las clases trabajadoras tenían acceso a tierras comunales, y aunque la vida seguía siendo dura, existía un sentido de continuidad y orden que infundía seguridad. Las familias se organizaban en torno a un hogar sencillo, con paredes de adobe y techos planos donde se podían secar alimentos. Las mujeres desempeñaban un papel esencial. No solo llevaban el hogar, sino que podían poseer tierras, administrar bienes y participar en rituales religiosos. La sociedad egipcia, aunque jerárquica, otorgaba a las mujeres más derechos que muchas otras culturas de la antigüedad. La religión del Imperio Medio se volvió más accesible. Si antes muchos rituales estaban reservados para el faraón o los sacerdotes, ahora surgieron textos que prometían protección para cualquier persona que pudiese costearlos. El Libro de los Muertos, que más tarde se volvería famoso, comenzó a tomar forma en esta época como una colección de hechizos para guiar al difunto en el más allá. La idea de que el alma del campesino también merecía un juicio justo ante Osiris reflejaba un cambio profundo en la espiritualidad egipcia. La justicia divina debía alcanzar a todos, no solo a los privilegiados. A pesar de esta época de esplendor, los problemas no desaparecieron del todo. Los nubios, al sur, mantenían relaciones complejas con Egipto, oscilando entre el comercio y el conflicto. Las fortificaciones del Imperio Medio en la frontera muestran la importancia de controlar esa región rica en oro. Más al norte, un nuevo peligro se acercaba lentamente: los Hicsos, un pueblo de origen asiático que llegó a Egipto mezclándose con comerciantes y grupos migrantes. Con el tiempo, estos extranjeros adquirieron poder en el delta y terminaron dominando gran parte del norte del país. El ascenso de los Hicsos marcó el final del Imperio Medio y el inicio del segundo periodo intermedio. Durante más de un siglo, Egipto quedó nuevamente dividido. Los Hicsos gobernaban desde Avaris, en el delta, introduciendo nuevas tecnologías como el carro de guerra y el arco compuesto, mientras que los reyes egipcios se refugiaban en Tebas, en el sur, desde donde organizaron una resistencia lenta pero constante. A pesar de la dominación extranjera, la cultura egipcia no desapareció. De hecho, muchos Hicsos adoptaron costumbres locales, adoraron a dioses egipcios y utilizaron la lengua del país en sus documentos. En el sur, la familia real tebana luchaba por recuperar el país. Esta resistencia culminó con los reyes Signenrera Taa, Kamose y finalmente Amose I, quien expulsó a los Hicsos y reunificó Egipto alrededor del 1550 a.C. Este triunfo no solo devolvió el control a los egipcios, sino que encendió una nueva ambición: evitar que el país volviera a caer en manos extranjeras. Así nació el Imperio Nuevo, el periodo más poderoso, expansivo y monumental de todo Egipto. El Imperio Nuevo transformó la imagen del faraón. Ya no era solo un garante del orden interno, sino un conquistador, un guerrero y un líder que extendía sus dominios más allá del Nilo. Fue la época de grandes figuras como Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III, Akenatón, Nefertiti y Ramsés II. Con ellos Egipto alcanzó una riqueza incomparable. Construyó templos colosales en Tebas,
Abu Simbel y Karnak, y estableció relaciones diplomáticas con los grandes reinos del Próximo Oriente. Pero el esplendor no solo se manifestaba en los palacios. La vida cotidiana del pueblo también se transformó. Las aldeas de artesanos, como Deir de Medina, muestran que existían comunidades especializadas donde los trabajadores vivían con relativa comodidad, recibían salarios en raciones y podían denunciar injusticias ante los tribunales. Esta época reveló una sociedad más compleja, dinámica y conectada con el mundo exterior que en cualquier periodo anterior. Con el Imperio Nuevo comenzaba una nueva fase de esplendor, conflicto, innovación y tensión religiosa que moldearía la identidad del país para siempre. El esplendor y la contradicción del Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo representó la cúspide del poder egipcio, un tiempo en el que los faraones ya no se limitaban a mantener el orden dentro del país, sino que emprendían campañas militares hacia tierras lejanas para asegurar rutas comerciales, riquezas y prestigio. Tras haber expulsado a los Hyksos, los reyes de la dinastía 18 comprendieron que Egipto solo sería seguro si controlaba las regiones que durante el segundo periodo intermedio se habían convertido en amenazas. Por ello, los ejércitos marcharon hacia Canaán, Siria y Nubia. El país dejó de ser una potencia aislada y se convirtió en un imperio conectado con las grandes civilizaciones del mundo antiguo. Uno de los primeros grandes líderes de esta época fue Hatshepsut, una reina que desafió las convenciones al asumir el título y las funciones de faraón. Más allá del debate moderno sobre su género, en su tiempo lo que definió su reinado fue la estabilidad. Prefirió la diplomacia y el comercio sobre la guerra, enviando expediciones a Punt, una tierra mítica rica en incienso y productos exóticos. Su templo en Deir el-Bahari, incrustado en la montaña tebana, expresó una nueva forma de arquitectura ceremonial, más abierta y armónica con el paisaje natural. Pero tras su muerte, su sucesor, Tutmosis III, llevó a Egipto a una era de conquistas sin precedentes. Tutmosis III es considerado uno de los más grandes estrategas del mundo antiguo. Sus campañas, registradas en los muros de Karnak, narran la expansión egipcia por toda Siria-Palestina. Con él, el ejército se profesionalizó, los carros se volvieron más ligeros, la infantería más disciplinada, y los generales adquirieron un papel más destacado. El imperio resultante no solo aportó botines y tributos, sino también nuevas ideas, bienes exóticos y contactos culturales. Las casas de la élite se llenaron de objetos provenientes del extranjero, desde vasijas micénicas hasta marfiles sirios, reflejando un Egipto más cosmopolita. La estabilidad alcanzó su punto máximo bajo Amenhotep III, un rey que gobernó durante casi 4 décadas y cuyo reinado fue un símbolo de abundancia. Bajo él, la diplomacia reemplazó a la guerra. Los intercambios de regalos y las alianzas matrimoniales con reinos como Mitanni, Babilonia y Asiria eran constantes. Sus palacios brillaban con frescos, columnas y jardines con estanques artificiales. Los templos de Karnak y Luxor crecieron en tamaño y belleza. Pero incluso en ese periodo dorado, las tensiones religiosas comenzaban a gestarse bajo la superficie. El hijo de Amenhotep III sería uno de los personajes más enigmáticos de toda la historia egipcia, Akenatón. Su reinado marcó una ruptura drástica con miles de años de tradición religiosa. Elevó al disco solar Atón como la divinidad suprema y relegó a los demás dioses, especialmente a Amón, cuyo culto había adquirido un poder político inmenso. Akenatón trasladó la capital a una ciudad nueva, Ajetatón, en pleno desierto, donde promovió un estilo artístico revolucionario. Las figuras humanas ya no seguían el rigor idealizado de épocas anteriores. Se volvieron más suaves, más alargadas, más íntimas. Esta transformación estética refleja un cambio profundo en la visión del mundo. El pueblo, sin embargo, vivía la reforma con desconcierto.
La religión egipcia no era solo un conjunto de mitos, era un sistema que explicaba el orden social, la fertilidad, la muerte y la esperanza. El culto a un solo Dios, sin templos masivos ni sacerdotes tradicionales, rompía la estructura simbólica que sostenía la vida diaria. A la muerte de Akenatón, su revolución religiosa se derrumbó rápidamente. El joven Tutankamón, guiado por consejeros, restauró los cultos tradicionales y regresó la capital a Tebas. Aunque su reinado fue breve y poco relevante en vida, su tumba intacta lo convertiría miles de años después en el faraón más famoso del mundo. El retorno al politeísmo no detuvo la expansión egipcia. La dinastía 19 continuó la tradición militar, y entre sus reyes destacó Ramsés II. Su reinado, uno de los más largos de la historia, combinó obras monumentales con campañas militares ambiciosas. La batalla de Kadesh contra los hititas fue uno de los enfrentamientos más documentados del mundo antiguo. Aunque ninguna de las dos potencias obtuvo una victoria decisiva, el Tratado de Paz posterior, uno de los primeros tratados internacionales conocidos, marcó un hito diplomático. Ramsés II no solo se presentó como un héroe guerrero, sino como un constructor incansable. Sus templos, especialmente Abu Simbel, demostraban la capacidad del Estado para movilizar recursos humanos y técnicos en una escala gigantesca. Pero mientras las élites vivían rodeadas de esplendor, la vida cotidiana del pueblo seguía marcada por el ritmo del Nilo. Las casas de los campesinos eran modestas, construidas con adobe y adornadas con objetos simples. La economía seguía basada en la agricultura, con ciclos precisos de siembra, irrigación y cosecha. La educación estaba reservada para los niños de familias acomodadas, quienes aprendían a leer y escribir en academias vinculadas a los templos. Para el resto de la población, la sabiduría se transmitía de generación en generación. El papel de la mujer en el Imperio Nuevo continuó siendo notable. Podían poseer propiedades, firmar contratos y gestionar negocios. Algunas mujeres ascendían a los rangos más altos del clero, y en el ámbito privado eran el centro de la vida doméstica. La sociedad egipcia valoraba la estabilidad familiar, y los matrimonios se basaban tanto en el afecto como en la conveniencia económica. Los niños crecían en un entorno donde el juego, la música y el aprendizaje práctico se mezclaban de manera natural. Pero mientras las élites vivían rodeadas de esplendor, la vida cotidiana del pueblo seguía marcada por el ritmo del Nilo. Las casas de los campesinos eran modestas, construidas con adobe y adornadas con objetos simples. La economía seguía basada en la agricultura, con ciclos precisos de siembra, irrigación y cosecha. La educación estaba reservada para los niños de familias acomodadas, quienes aprendían a leer y escribir en academias vinculadas a los templos. Para el resto de la población, la sabiduría se transmitía de generación en generación. A pesar del apogeo, el Imperio Nuevo comenzó a debilitarse hacia el final de la dinastía 20. Los ataques de los llamados pueblos del mar, la pérdida de territorios en Asia y los crecientes conflictos internos fueron erosionando la autoridad del faraón. La economía se volvió más inestable, los templos acumularon demasiado poder y la burocracia se volvió pesada. El país había alcanzado un tamaño y una complejidad que ya no podía sostener sin reformas profundas. Caída, renacimientos y la lucha por conservar una identidad milenaria. Tras el esplendor del Imperio Nuevo, Egipto entró en una etapa de inestabilidad que marcaría profundamente su destino. El tercer periodo intermedio fue un tiempo en el que el país dejó de ser una superpotencia para convertirse en un territorio fragmentado, donde múltiples fuerzas competían por la autoridad. A diferencia de etapas anteriores, esta vez las divisiones ya no eran solo regionales, sino también políticas, religiosas y militares. Los sacerdotes del dios Amón en Tebas controlaban vastas riquezas y territorios. Su poder era tal que en ocasiones actuaban de forma independiente del faraón, gobernando templos y administrando justicia.
Mientras tanto, en el delta del Nilo, las dinastías tanitas y bubastidas intentaban mantener cierto orden, pero muchas veces quedaban reducidas a reinos locales con influencia limitada. El país, aunque culturalmente vibrante, carecía de unidad y fuerza militar. Durante esta época Egipto también vio la llegada y asentamiento de pueblos extranjeros. Los libios, que habían sido vecinos y enemigos desde siglos atrás, comenzaron a establecerse en zonas del delta. Con el tiempo, algunos de sus líderes adoptaron costumbres egipcias y fundaron dinastías propias, mostrando que la cultura del Nilo tenía la capacidad de absorber y transformar a quienes entraban en contacto con ella. Estas nuevas élites libias se egiptizaron rápidamente, hablaban la lengua local, adoraban a los dioses tradicionales y se enterraban siguiendo los rituales establecidos. Sin embargo, su origen extranjero fue siempre un recordatorio de que Egipto ya no controlaba completamente su propio destino. A pesar de esta fragmentación, la vida cotidiana del pueblo mantuvo su continuidad. El campesino seguía pendiente del nivel del Nilo, el artesano trabajaba en talleres vinculados a templos o nobles, y las festividades religiosas continuaban marcando el ritmo del año. La religión seguía siendo un pilar sólido en medio del caos. Los egipcios acudían a los templos buscando protección, oráculos o respuestas a sus inquietudes. Incluso cuando dos autoridades diferentes gobernaban el norte y el sur, los rituales y la espiritualidad mantenían el sentimiento de que Egipto seguía siendo una unidad simbólica. Pero el mundo que rodeaba al país estaba cambiando. Las grandes potencias del cercano oriente estaban en movimiento. Asiria, un imperio militar altamente organizado, comenzó a expandirse. Para los asirios, dominar Egipto no solo era una cuestión estratégica, sino una ambición simbólica. El control del Nilo significaba controlar una civilización milenaria. A pesar de la resistencia, las ciudades egipcias fueron cayendo una a una. En el año 671 a.C., los asirios conquistaron Menfis y poco después extendieron su dominio por gran parte del país. Aunque los reyes locales siguieron gobernando bajo supervisión, el control efectivo ya no era egipcio. Sin embargo, Egipto no tardaría en volver a levantarse. Desde la ciudad de Napata, en Nubia, una dinastía de reyes cushitas había crecido en poder, influenciada profundamente por la cultura egipcia. Veían al país del norte como su fuente espiritual y cultural. Cuando los asirios comenzaron a debilitarse, estos reyes cushitas aprovecharon la oportunidad para avanzar hacia Egipto. Su dominación no fue una invasión extranjera en el sentido tradicional. Se consideraban herederos legítimos de los faraones y devotos de Amón. Faraones como Pie y Tararca restauraron templos, promovieron rituales y buscaron devolver al país su antigua grandeza. La dinastía Nubia, sin embargo, enfrentó fuerzas demasiado grandes. Los asirios regresaron con campañas más agresivas y expulsaron a los reyes de Kush hacia el sur. Egipto volvió a fragmentarse, siendo dominado temporalmente por príncipes locales hasta que una nueva amenaza emergió desde el Mediterráneo oriental: los persas. Bajo Cambises II, el imperio persa conquistó Egipto en el 525 a.C. A diferencia de los asirios, los persas adoptaron una política más pragmática. Permitieron el culto local, respetaron tradiciones y se apoyaron en la administración nativa. Pero Egipto seguía sin ser dueño de sí mismo. A pesar de ello, hubo un renacimiento. Hacia el 404 a.C., una serie de líderes egipcios logró expulsar a los persas, restaurando brevemente la independencia. Esta fase, conocida como el Renacimiento saíta, fue un último intento de recuperar el pasado glorioso. Los gobernantes de esta dinastía se inspiraron en los tiempos clásicos, reabrieron talleres especializados en arte arcaizante, reconstruyeron templos siguiendo modelos antiguos y reforzaron el uso de jeroglíficos. La capital, Sais, se convirtió en un centro cultural importante. Pero este renacimiento fue más una mirada melancólica hacia el pasado que una adaptación al mundo cambiante. Mientras tanto, el Mediterráneo se convertía en un escenario donde nuevas potencias emergían. El ascenso de los griegos, especialmente bajo las ciudades-estado que comenzaban a expandirse, transformaba el equilibrio político. Egipto mantenía relaciones comerciales intensas con ellos. Los griegos valoraban el trigo egipcio, el lino y el papiro, mientras que los egipcios recibían aceite de oliva, vino, armas y artesanías. Incluso existieron colonias griegas oficiales dentro del territorio, como Náucratis, donde comerciantes y artesanos helenos vivían bajo normas propias. El equilibrio se quebró definitivamente con la llegada de un personaje que cambiaría el rumbo de la historia antigua: Alejandro Magno. En el año 332 a.C., tras derrotar a los persas, entró en Egipto sin resistencia.
Para los egipcios, su llegada no fue vista como una invasión, sino como la liberación del dominio persa. Alejandro se presentó como heredero de los faraones, visitó templos sagrados y fue coronado como rey en Memphis. Fundó Alejandría, una ciudad destinada a convertirse en un centro intelectual incomparable. Tras su muerte, uno de sus generales, Ptolomeo, tomó el control del país y fundó la dinastía ptolomeica. Bajo los Ptolomeos, Egipto vivió una nueva mezcla cultural. La corte era griega, pero los templos seguían funcionando bajo tradiciones egipcias. La administración era bilingüe y los dioses greco-egipcios como Serapis unían elementos de ambas culturas. La población local continuaba con los mismos ritmos agrícolas que desde hacía milenios. Aunque el idioma griego dominaba en la política y el comercio, el egipcio demótico se mantenía como lengua cotidiana. La identidad egipcia no desapareció, se transformó y coexistió con influencias externas. Caída, renacimientos y la lucha por conservar una identidad milenaria. Tras el esplendor del Imperio Nuevo, Egipto entró en una etapa de inestabilidad que marcaría profundamente su destino. El tercer período intermedio fue un tiempo en el que el país dejó de ser una superpotencia para convertirse en un territorio fragmentado, donde múltiples fuerzas competían por la autoridad. A diferencia de etapas anteriores, esta vez las divisiones ya no eran solo regionales, sino también políticas, religiosas y militares. Los sacerdotes del dios Amón en Tebas controlaban vastas riquezas y territorios. Su poder era tal que en ocasiones actuaban de forma independiente del faraón, gobernando templos y administrando justicia. Mientras tanto, en el delta del Nilo, las dinastías tanitas y bubástidas intentaban mantener cierto orden, pero muchas veces quedaban reducidas a reinos locales con influencia limitada. El país, aunque culturalmente vibrante, carecía de unidad y fuerza militar. Durante esta época, Egipto también vio la llegada y asentamiento de pueblos extranjeros. Los libios, que habían sido vecinos y enemigos desde siglos atrás, comenzaron a establecerse en zonas del delta. Con el tiempo, algunos de sus líderes adoptaron costumbres egipcias y fundaron dinastías propias, mostrando que la cultura del Nilo tenía la capacidad de absorber y transformar a quienes entraban en contacto con ella. Estas nuevas élites libias se egiptizaron rápidamente. Hablaban la lengua local, adoraban a los dioses tradicionales y se enterraban siguiendo los rituales establecidos. Sin embargo, su origen extranjero fue siempre un recordatorio de que Egipto ya no controlaba completamente su propio destino. A pesar de esta fragmentación, la vida cotidiana del pueblo mantuvo su continuidad. El campesino seguía pendiente del nivel del Nilo, el artesano trabajaba en talleres vinculados a templos o nobles, y las festividades religiosas continuaban marcando el ritmo del año. La religión seguía siendo un pilar sólido en medio del caos. Los egipcios acudían a los templos buscando protección, oráculos o respuestas a sus inquietudes. Incluso cuando dos autoridades diferentes gobernaban el norte y el sur, los rituales y la espiritualidad mantenían el sentimiento de que Egipto seguía siendo una unidad simbólica. Pero el mundo que rodeaba al país estaba cambiando. Las grandes potencias del cercano oriente estaban en movimiento. Asiria, un imperio militar altamente organizado, comenzó a expandirse. Para los asirios, dominar Egipto era no solo una cuestión estratégica, sino una ambición simbólica. El control del Nilo significaba controlar una civilización milenaria. A pesar de la resistencia, las ciudades egipcias fueron cayendo una a una. En el año 671 a.C., los asirios conquistaron Memphis y poco después extendieron su dominio por gran parte del país. Aunque los reyes locales siguieron gobernando bajo supervisión, el control efectivo ya no era egipcio. Sin embargo, Egipto no tardaría en volver a levantarse. Desde la ciudad de Napata, en Nubia, una dinastía de reyes cushitas había crecido en poder, influenciada profundamente por la cultura egipcia. Veían al país del norte como su fuente espiritual y cultural. Cuando los asirios comenzaron a debilitarse, estos reyes nubios aprovecharon la oportunidad para avanzar hacia Egipto. Su dominación no fue una invasión extranjera en el sentido tradicional. Se consideraban herederos legítimos de los faraones y devotos de Amón. Faraones como Pie y Tajarca restauraron templos, promovieron rituales y buscaron devolver al país su antigua grandeza. La dinastía nubia, sin embargo, enfrentó fuerzas demasiado grandes. Los asirios regresaron con campañas más agresivas y expulsaron a los reyes de Kush hacia el sur.
Egipto volvió a fragmentarse, siendo dominado temporalmente por príncipes locales, hasta que una nueva amenaza emergió desde el Mediterráneo oriental: los persas. Bajo Cambises II, el imperio persa conquistó Egipto en el 525 a.C. A diferencia de los asirios, los persas adoptaron una política más pragmática. Permitieron el culto local, respetaron tradiciones y se apoyaron en la administración nativa. Pero Egipto seguía sin ser dueño de sí mismo. A pesar de ello, hubo un renacimiento. Hacia el 404 a.C., una serie de líderes egipcios logró expulsar a los persas, restaurando brevemente la independencia. Esta fase, conocida como el Renacimiento saíta, fue un último intento de recuperar el pasado glorioso. Los gobernantes de esta dinastía se inspiraron en los tiempos clásicos, reabrieron talleres especializados en arte arcaizante, reconstruyeron templos siguiendo modelos antiguos y reforzaron el uso de jeroglíficos. La capital, Sais, se convirtió en un centro cultural importante. Pero este renacimiento fue más una mirada melancólica hacia el pasado que una adaptación al mundo cambiante. Mientras tanto, el Mediterráneo se convertía en un escenario donde nuevas potencias emergían. El ascenso de los griegos, principalmente bajo las ciudades-estado que comenzaban a expandirse, transformaba el equilibrio político. Egipto mantenía relaciones comerciales intensas con ellos. Los griegos valoraban el trigo egipcio, el lino y el papel, papiro, mientras que los egipcios recibían aceite de oliva, vino, armas y artesanías. Incluso existieron colonias griegas oficiales dentro del territorio, como Naucratis, donde comerciantes y artesanos helenos vivían bajo normas propias. El equilibrio se quebró definitivamente con la llegada de un personaje que cambiaría el rumbo de la historia antigua: Alejandro Magno. En el año 332 a.C., tras derrotar a los persas, entró en Egipto sin resistencia. Para los egipcios, su llegada no fue vista como una invasión, sino como la liberación del dominio persa. Alejandro se presentó como heredero de los faraones, visitó templos sagrados y fue coronado como rey en Menfis. Fundó Alejandría, una ciudad destinada a convertirse en un centro intelectual incomparable. Tras su muerte, uno de sus generales, Ptolomeo, tomó el control del país y fundó la dinastía ptolomeica. Bajo los Ptolomeos, Egipto vivió una nueva mezcla cultural. La corte era griega, pero los templos seguían funcionando bajo tradiciones egipcias. La administración era bilingüe, y los dioses greco-egipcios, como Serapis, unían elementos de ambas culturas. La población local continuaba viviendo con los mismos ritmos agrícolas que desde hacía milenios. Aunque el idioma griego dominaba en la política y el comercio, el egipcio demótico se mantenía como lengua cotidiana. La identidad egipcia no desapareció, se transformó y coexistió con influencias externas. La última gran figura de esta dinastía fue Cleopatra VII, una gobernante inteligente y política astuta, que buscó preservar la independencia de Egipto frente al avance de Roma. Sus alianzas con Julio César y Marco Antonio fueron intentos desesperados por mantener vivo un reino que ya no podía enfrentar solo a la mayor potencia del Mediterráneo. Tras su derrota en Actium y su suicidio en el año 30 a.C., Egipto se convirtió definitivamente en una provincia romana. La romanización transformó muchos aspectos del país. Las ciudades adquirieron arquitectura clásica, los impuestos se reorganizaron y el cristianismo comenzó a expandirse. Sin embargo, los templos egipcios siguieron funcionando durante siglos y la escritura jeroglífica continuó utilizándose hasta el siglo IV después de Cristo. La cultura egipcia no desapareció de un golpe. Resistió, se adaptó y dejó un legado que sobrevivió incluso cuando sus símbolos dejaron de usarse. Egipto había sido conquistado muchas veces, pero su esencia había perdurado más que la de cualquier imperio vecino. La visión cíclica del tiempo, la importancia del Nilo, la espiritualidad profundamente arraigada y el amor a la continuidad moldearon una civilización que desafió milenios.